Lo primero, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a este tercer ciclo de charlas Elche Misterioso. Tercero. Me gusta la palabra tercero. ¿Y sabéis por qué me gusta tanto la palabra tercero? Porque han habido dos previos. Dos ciclos previos llenos de caras conocidas y caras reincidentes, ¿no? Porque aquí como que nos gusta repetir, yo otra vez volver a meter la pata en el mismo sitio. A mí me gusta que vengáis a meter la pata aquí conmigo, para que podamos aprender, porque al final es una actividad cultural un poquito para todos los públicos, que nos ayuda a entender un poco el mundo que nos rodea desde esa perspectiva un poco oculta o desconocida. De hecho, este tercer ciclo lo hemos planteado de una manera muy curiosa e interesante. ¿Por qué? Porque hoy le damos comienzo, pero tenemos 5 actividades previstas a lo largo de este año 2024. 5. La primera de ellas la vamos a tener hoy. Vamos a tener hoy, que la arranco yo, pero luego voy a seguir con una compañera mía, una amiga, casi familia, porque quiero que presente su libro en nuestro Elche querido. Y a mí eso me parece muy interesante. Esto de abrir fronteras, traer gente de fuera, que vengan y nos ilustren, que nos ayuden a hacer cultura. No me digas que no es bonito, que no es algo maravilloso. Pues justamente esta tarde lo hemos conseguido y lo vamos a lograr, porque a mí me gusta ofrecer un contenido de calidad, pero sobre todo personas de calidad. Y las personas de calidad son lo que mi entorno va a caracterizar. Así que hoy empezaremos por mí, pero seguiremos con Marian. Marian, ¿dónde estás? Que te vea. Ahí está Marian. Luego Marian subirá al estrado también conmigo. Seguiremos en el mes de junio, y ahora diréis, carajo, ¿por qué el salto de un mes? ¿Qué pasa en mayo? ¿Que no quieres hacer nada? No, sí que hago, pero hago otra cosa más grande. Pasa que no sale ahí porque va como por una versión alternativa. No sé si recordáis que el año pasado hicimos la primera quedada de amigos del misterio en Elche, que además dependía de otra asociación llamada Vestigio, y que desde Valencia nos acercan el formato hasta Elche, hasta Cartagena, hasta Valencia. Es decir, somos un poco móviles y un poco así como de desplazarnos. Pues el próximo mes, 25 de mayo, todavía no ha salido la publicidad, tenemos una cita con el misterio y con grandes ponentes. La tendremos en un centro social que anda por allá por el sector quinto, pero ya os diré la dirección porque ahora mismo pues, como que no me la sé. Luego llegará junio. Llegará junio, 16 de junio, si no me equivoco, otro domingo. Y os quiero presentar a Elena Cueto, más conocida como H. H y yo como que nos conocimos recientemente, ¿vale? Porque hacía frío, pero tampoco hacía tanto. Haciendo una presentación de su libro en Alitroc. De ahí como que ella me dice, nació la magia, alas para todos. Y alas para todos, porque yo quiero que Elena tenga alas justo aquí, en Elche también. Y presente un poco sus temáticas, porque sus temáticas son misteriosas, pero de los misterios de la existencia humana. No digo más, porque la existencia humana también está plagada de maldad. Y ella cuenta su experiencia de manera autobiográfica, pero quiero que la conozcáis cuando llegue junio y que sepáis de primera mano y de su propia boca cómo se puede enseñar a través de la experiencia. Cómo algo tan niño y tan importante a la vez como el aprendizaje de una persona a lo largo de sus días nos traslada una teoría que ella quiere transmitir. Y veréis, ojo, que es bastante interesante. Le seguirá en el mes de junio el sajeño Miguel Herrero. Le habéis visto en Cuarto Milenio hace apenas 2 semanas, hablando de las luces de Penávila. He conseguido convencerlo para que venga aquí y para que venga y os deleite con su libro Mysterium, de hechos insólitos, y lo de las luces de Penávila es uno de esos temas estrella que ahora está tan en boga, y además he conseguido que Paco Soto le acompañe. Yo espero que salga bien y que vengáis, y sobre todo que lo disfrutéis como yo. Luego ya viene la época estival, ¿no? Ya cada cual se va a su campo, a su playa, a su montaña, y yo me quedo aquí llorando. Pues para no estar sola, hago el parón y os vuelvo a ver en septiembre. Porque para septiembre tenemos unas temáticas también muy curiosas. Porque he conseguido convencer a Pedro Félix Jover y a Jerónimo Campello para que nos expongan su libro de La Calahorra, una torre de leyenda. Y quiero que lo hagan aquí también, en familia, porque a mí me gusta hacer las cosas así. Y le seguirá un grupillo muy bonito que se llama Exploradores del Misterio. Marian, ¿dónde estás? Aquí. ¿Dónde está el acompañante también? Venga, levanta la mano. Ellos vendrán y nos enseñarán lo que es la investigación parapsicológica con sus aparatitos. Son cosas que a mí me gustan mucho porque
Yo nunca he tenido la oportunidad de manejarme con esas cosas y yo creo que pueda resultar muy enriquecedor a la hora de aprender lo que está mejor, lo que está peor y lo que no debemos intentar. ¿Verdad, Mario? Eso es. Y ya los meses de octubre y noviembre, es verdad que hay unas fechas. A mí me colían un poco porque depende de unas fechas de exámenes, es algo que yo no puedo controlar del todo, será semana arriba, semana abajo. Ahora mismo hay un par de ponencias propuestas, pero es verdad que la cosita puede como que variar, ¿no? En principio pone 20 de octubre, igual me sale una semana más para adelante que una semana más para atrás, no lo tengo claro, ¿vale? Ya después del verano ya, como que dice, hablamos y concretamos. Pero sí que es verdad que hablaremos con Anne Hart, que es una compañera mía, sobre niños y reencarnación. Viene además a exponernos un caso muy curioso que ha conocido en primera persona. Y posteriormente tenía yo ahí una cosa colgandera y he salido una propuesta muy interesante, que es la de Monzón. ¿Dónde está Monzón, que no te veo? Ahí estás. Porque vamos a hacer, si todo sale como yo quiero, una actividad juntos sobre premoniciones. Que sé que el tema os mola, que eso de saber de los malos presagios, a ver si el asunto es verdad o es solo la percepción, pues yo sé que os gusta. Así que Jesús, te cogí la palabra. Aquí estoy. Muy bien. La del 24 de noviembre, semana arriba, semana abajo, me la voy a reservar como una sorpresa. Y me la voy a reservar como una sorpresa, pero bienvenida. No os podéis imaginar lo que os tengo preparado para el final, pero no os lo voy a contar porque luego lo vais diciendo. Y claro, ¿y qué pasa? Que a lo mejor luego dicen, ay, que se me desmonta el plan. Pues no, eso me lo voy a guardar, pero no mucho, no os preocupéis, que pronto lo sabréis. Si todo sale bien, las fechas ya serán perfectamente encajadas y tendremos el ciclo de charlas organizado para el 2024 como yo quiera. De hecho, hoy venimos a hablar de tradiciones en cementerios, ¿verdad? Porque las tradiciones en cementerios es algo muy antropológico. Pero no puedo evitar acordarme de nuestros inicios en el francés canto. Seguramente no lo conocisteis o no vinisteis, ahora somos muchos más, hemos ido sumando y lo que aporta, éramos poquillos, veis las fotos, son reducidas, pero teníamos el francés canto a nuestra disposición porque empezamos en sábado. Pero ¿qué pasa? Que yo los sábados no puedo, porque está ruta misteriosa por ahí diciéndome, pero tienes que hacer la ruta del sábado y yo no puedo estar ahí bilocada, no me sale bien eso de tener dos personalidades. Claro, así que pasamos a los domingos, y no solo pasamos a los domingos, sino que pasamos a los domingos con el doble de público, si no el triple. Fijaos las 4 sesiones del año pasado, fijaos en las sesiones de más abajo, llenazos. Esta tarde os quiero a todos en la foto, porque no sé si esto me lo voy a volver a encontrar y a mí eso como que me gusta, ¿no? Porque luego, cuando uno va a pedir un espacio, viste mucho que diga, uy, ¿cuánta gente? Y yo, sí, es que muevo gente, porque a mí me gusta que la gente esté contenta. Así que espero que hoy nos hagamos la misma foto, es la foto del inicio. Conocéis los 3 libros, ¿vale? Aunque hoy voy a hablar del último. Me voy a centrar sobre todo en el último, pero no es una presentación del libro al uso. No es una presentación del libro como la que hicimos el 1 de marzo en la biblioteca. Yo voy a ir un poquito más allá, ¿no? Ya no desentrañando el libro en sí mismo, pero sí hablando un poco de tradiciones, antropología, supersticiones y cositas así relacionadas con los cementerios, porque en realidad vivimos vinculados a ellos. El cementerio viejo está muy próximo a la ciudad, está cerca, hay viviendas justo al lado, pero aún así lo tenemos como un tema tabú, no sé si os habéis dado cuenta, decís como que la muerte, uy, la muerte da miedo, la muerte lo separa de mí, de la muerte no se habla. Probablemente hoy, después de hablar de todo esto, entenderéis el motivo por el cual de la muerte no se habla, y es que hay un montón de supersticiones, de frases, dichos, refranes asociados a que de la muerte no se habla, porque la muerte pues como que da mala suerte, la muerte atrae a la muerte. Y yo no os voy a hablar de que la muerte atrae a la muerte. La muerte probablemente sea otra forma de existir que no somos capaces de diferenciar, o de distinguir o de explicar. Porque nadie ha venido desde ese otro lado a decirnos, mira, yo me encontré con San Pedro. No nos lo han contado. Tenemos que andar de intuiciones, ¿no? Tenemos que andar tirando de la religión, tirando de la antropología, tirando de la tradición de los pueblos. Y luego al final pues vamos construyendo cada uno nuestro particular tabú. Así que hoy vamos a quitarnos los tabús. De hecho, si alguien me quiere interrumpir cuando yo hable, pues a la zasca y me interrumpe, porque esto así como que es más enriquecedor y mucho más interesante. De hecho, cuando yo hablo de un enterramiento, un entierro en sí mismo es un conjunto de actividades.
un conjunto de cultos, un conjunto de situaciones que acompañan ese proceso llamado fallecimiento o muerte o inhumación o como queráis. Hay montones de sinónimos, pero es toda una ritualística. Hemos crecido con ella, quizá por nuestra zona de donde vivimos, pues tenemos una serie de costumbres y en otros lugares se establecen otras. Porque es lo que os digo, en función de las creencias religiosas, del clima, incluso de la geografía o del estatus social, se establecen unos rituales u otros. Porque no todos somos ricos y no todos somos pobres. Porque no todos somos religiosos y no todos somos ateos. Tenemos un poco de todo, y como en la variedad está el gusto, de la variedad aprendemos. Y es lo que yo hoy quiero transmitiros. De ahí que en función de todo eso, montones de tradiciones y de supersticiones hayan dado lugar a lo que conocéis ahora como ese enterramiento, ¿no? Avanzo un poquito, si quiere. Y empezamos con los dichos, refranes, frases célebres y cositas con las que hemos crecido todos. ¿Cuántas veces no habéis oído eso de salir con los pies por delante? Si me sacan de aquí, a mí con los pies por delante. ¿Cuántas veces? Eso es básico, ¿verdad?, de nuestro lenguaje común. Pero eso tiene una trascendencia. Y una trascendencia además que viene de muy atrás. Porque no consiste solo en equivaler a la muerte. Equivale a salir con los pies por delante, es decir, que el féretro, sus pies, apunten hacia la puerta. Es decir, cuando yo sujeto un cuerpo, que los pies siempre apunten hacia la puerta y nunca a la inversa. ¿Por qué? Dice la tradición, dice la leyenda, que si la persona sale con los pies por delante, va mirando ese futuro que tiene por delante, no va mirando lo que le viene y nunca lo que deja. De esa manera es como ver el futuro, ¿no? Ver el túnel, está todo como asociado. Pero si lo invertimos, hay como que le estamos dando la vuelta. Si le damos la vuelta, en lugar de ver lo que viene por delante, verá lo que deja atrás. Y si ve lo que deja atrás, igual no se quiere ir. O igual se quiere llevar a alguien para no sentirse solo en aquel lugar donde va y es desconocido. Y de ahí viene lo de salir con los pies por delante. Siempre por delante. Las salas de velatorio, ¿dónde miran los pies del cuerpo? ¿Dónde mira la base del ataúd, a la puerta? ¿Cómo se saca el cuerpo desde una sala de vela hasta la misa, si es que se hace? De esa misma manera. ¿Cómo se carga? De esa misma manera. Y la tradición nos ha acompañado, por si acaso. Por si acaso lo que cuentan es cierto. Y al final lo hemos hecho como formar parte de nuestro día a día. Justo ese aprendizaje, salir con los pies por delante. Pero claro, no es la única cosa a la que estamos acostumbrados. Esto procede más del pasado, ahora quizá lo hemos pulido, pero no tanto. Lo de que el féretro solo esté cargado por hombres, varones. Fijaos, pensad en todos los entierros. Pensad en todas esas circunstancias. Decidme si habéis visto a alguna mujer portando un ataúd. Probablemente no lo recordáis. Y esto tiene una razón de ser también. ¿Por qué? Los hombres, proveedores de fuerza, los hombres, esos grandes hombres que cargan con el peso de todo, con los recursos económicos que sostienen el hogar, esos hombres fuertes y valientes. Y ojo, para colmo tienen que ser de la familia. Nunca carga un ataúd un desconocido. Nunca, salvo casos extremos, pero nunca. Porque de lo contrario, hasta los propios familiares pueden increpar a esa persona desconocida que está haciendo una labor que no debe hacer. Y eso es pura tradición. ¿Y qué hacen las mujeres en este caso? Las mujeres se quedan en casa, ordenando, velando. ¿La tarea de la mujer cuál es? La tarea de la mujer es poner las emociones, poner el corazón y el alma en lo que hace, llorar si es necesario. Los hombres con su papel y las mujeres con el suyo. Así, con esa gran diferencia. Y ya no solo eso. Seguro que habéis oído hablar, por supuestísimo, y no me quedo atrás, de las lloronas profesionales, ¿verdad? Es una figura ampliamente conocida. ¿Y sabéis de qué depende? Cuantas más mujeres lloronas lleves, más dinerito tienes, más respetable eres, o más te querían.
A lo mejor no te quería nadie en vida, pero contratas 15 plañideras y pareces el hombre más deseado del mundo. Al final depende de la economía. De hecho, hasta en el pasado en Elche se podían contratar hombres con vela. Hombres con vela. No viene nadie a mi entierro, pero yo me contrato unos hombres con vela y parezco aquí la panacea. Y efectivamente era una costumbre. Pues lo de las plañideras depende del dinerito. Y ya no solo eso. A las mujeres las llenaba de orgullo poder traer dinero a casa. Y qué mejor forma de traerlo, fijaos, la dicotomía social del momento. Que haciendo lo que naciste para hacer, para llorar, para sentir, para otra cosa no. Un hombre plañidero, eso no existía, eso no era contemplable. Porque los hombres son fuertes, llevan el peso del ataúd. Son las mujeres las que lloran. De esa manera pues se sacan algunas perrillas. Cosa que encima les llenaba de orgullo, decir, es que nací para esto, por tanto me dedico a esto y gano dinero por esto. Esas mentalidades. Seguimos con otra. Las coronas sí lo damos, ¿verdad? Estamos acostumbrados, un entierro sin flores no existe, no es un entierro, qué poco querido era ese hombre o esa mujer que no lleva flores. Uy, no tiene un depositario de flores en su lápida. Eso también tiene un sentido, ¿no? Las coronas no tienen fin ni principio, ¿no? Es como el empezar para terminar y terminar para volver a empezar. No sé si conocéis Uroboros, la figura de la serpiente. Empieza, termina y siempre se devora a sí misma por la cola. Vuelve a ser más o menos lo mismo. Es que la existencia está marcada por un principio y un fin. Y eso es lo que yo quiero representar, un principio y un fin que vuelve a empezar. Es como que no hay un final en todo esto. Eso es. Pero claro, luego están los ramos, claro, y no tenemos las formas circulares, tenemos ramos. Eso tiene un significado también muy curioso, y es que resulta que las flores son efímeras. Nacen y mueren pronto. Como la vida misma, ¿no? Que es efímera, que pasa en un suspiro. Las flores representan eso. Además de una unión hacia la persona, yo te regalo una flor y represento pues, mi sentimiento, mi mal sentir ante tu falta. Pues además te recuerdo lo efímera que es la vida, que se marcha como arena entre los dedos y desaparece. Y ahí es donde está el significado de las flores. Las flores que, claro, si nadie le lleva flores, qué poco querida era esa persona. Otra más. Evitar barrer la casa del muerto. No se barre el día de un entierro. Esto procede además de Honduras, de la zona de Latinoamérica. Esto es muy curioso, ¿vale? Porque lo lógico es velar en casa. Esta costumbre ya ha desaparecido de nuestras áreas, pero hace poquito, que hasta antes de ayer los velorios en casa era una cosa súper común y súper aceptable. Pero claro, no teníamos que barrer. Diréis, ¿quién no barre? Dice, es de mala educación. Porque si queda algo bueno de esa persona, una buena vibración, un buen recuerdo, si lo estoy barriendo, lo estoy eliminando. Y esa es la tradición oral. No puedo barrer, porque de esa manera estaré eliminando lo bueno que me ha dejado esa persona. Es como una falta de respeto, como que lo quiero echar, ¿no? Dice, si barro, lo echo. No se hace. Especialmente esto es americano, sobre todo sudamericano, que hay una importante tradición de creencias ahí. Pero, si aquí lo evitamos, pues mira, mejor, que no barramos tampoco. No sé si os habrán hablado de la importancia de evitar cruzarse con un entierro. Es de mala suerte, mal augurio. Y nos lo han dicho muchas veces. Evita cruzarte con un entierro, si tal, pues cambia de calle. Es algo muy común. Esto empieza en el sur de España, pero pronto llegaría al norte. En el sur era obligatorio descubrirse la cabeza, ¿no? Es una señal de respeto o reverencia hacia esa persona que se va. No la conoces, pero no importa. Sí, también es una gran costumbre. Es como decir, yo me libero de esto. Pero claro, hay un poquito más de todo esto. No vale solo con descubrirse la cabeza. Decían que tenías que evitar cruzarte con un ataúd vacío. Porque si te cruzabas con el vacío, lo que puede pasar es que lo llevases tú. Y claro, tampoco te tenías que encontrar con el entierro de un amigo. Porque si era amigo y te conocía, lo más probable es que te llamase, que tú lo escuchases como te llamaba. Otra tradición oral. Y también se dice que si te cruzas
con un entierro que no es el... Más que si te cruzas en sueños, es decir, he soñado con un entierro. Resulta que tendré fortuna económica, pero si el entierro es mío, apaga y vámonos, que a lo mejor la fortuna económica deja de sonreírme de la noche a la mañana. Es decir, hay una gran diversidad de situaciones en las cuales mínimo evita cruzarte con el muerto. Mínimo evítalo. ¿Por qué? Porque es de mala suerte. Y de muy mala. Y ahora digamos, vamos a aterrizar un poquito en historia. Vamos a aterrizar un poquito en historia para entender el porqué de las cosas, ¿no? Porque hasta donde vosotros sabéis, lo de enterrarse en las iglesias y en los cementerios parroquiales estaba súper bien visto. El que se lo podía costear, bien por él, porque iba a estar enterrado cerca de la más absoluta divinidad. Le iban a querer, vamos, recibir con los brazos abiertos allá donde fuere, porque estaba cerca de lo divino. Pero claro, esto supone un problema de salud pública importante. Un problema de salud pública importante al que Carlos III le quiere dar solución. Y yo apuesto por su solución, me parece súper aceptable. Porque esa Real Cédula de Carlos III lo que hace es prohibir los enterramientos en el interior de las iglesias y cementerios parroquiales. ¿Por qué? Esto viene porque en el siglo XVIII, en un pequeño pueblo del norte, pues hay una epidemia de peste muy cruenta. Y esta epidemia de peste tenía una razón de ser. Y era de las infecciones que salían de los muertos enterrados en el atrio parroquial. Es decir, tenemos ahí la muerte y la enfermedad enterrada de aquella manera, emitiendo y emanando. Eso provocó una epidemia de peste severísima. Y dijeron, hasta aquí. Vamos a echar el freno y vamos a pensar. Problema, que a pesar de que, bueno, pues se prohíben los enterramientos en las iglesias, era algo que ese problema de salud pública ya se controlaba desde hace tiempo y se sabía lo que había, que eso no estaba bien. Las iglesias no estaban dispuestas a eliminar su monopolio del control del entierro. Crear un cementerio civil costó mucho, el primero sobre todo, luego ya se abrió la veda, pero es que la iglesia no estaba dispuesta a renunciar a esa posibilidad de seguir controlando económicamente aquello. Pero el problema de salud pública lo tenemos igualmente, por supuesto. ¿Cuál fue el primero? El primero fue el cementerio de San Ildefonso, está en Segovia. El primero extramuros, el primero que se crea afortunadamente, siguiendo la Real Cédula de Carlos III, para evitar lo que estaba ocurriendo, un mal mayor, porque ese problema de salubridad ahí, con el cuerpo, con la enfermedad, la inconvivencia, dices, por costumbre estamos todos acostumbrados a vivir cerca de la muerte, pero por salud no era lo más adecuado. Ese primer cementerio civil de San Ildefonso supone el antes, ¿no? El antes de todo lo que estaba por llegar. Porque la propuesta era crear cementerios bien ventilados, ¿no? Suficientemente alejados de la población, extramuros, con una distancia más que prudencial, cercados, importantísimo, diferencia entre tierra donde vivimos, tierra donde sepultamos. Importantísimo que estén cerrados. Acordarse de lo que digo porque luego esto va a cobrar una serie de importancias. Y por supuesto, con una capilla, con una serie de dependencias específicas, con un osario, que bien suena la planificación, ¿verdad? Pues este se convirtió en el primer modelo del todo. El primero. Lo necesitábamos. Necesitábamos un espacio diferenciado a pesar de que la Iglesia se negara, porque se va a convertir en nuestro modelo. En el cementerio de Nuestra Señora de la Asunción, ese primer camposanto oficial del que disponemos, se basa en los postulados de la Real Cédula de Carlos III, en esa prohibición de enterramientos en iglesias y en esa planificación segoviana tan interesante. No sé si lo sabíais, pero así vamos un poco abriendo boca. Porque nuestro camposanto tiene una historia muy peculiar. Me habréis oído contarla en un montón de ocasiones porque la epidemia de fiebre amarilla de 1811 fue nuestra razón de ser, ¿no? Que nos obliga a aterrizar sobre el suelo de Bruce, cuesta abajo y sin frenos y darnos cuenta de los errores que habíamos cometido hasta la fecha. Esa epidemia ya venía circulando, ¿no? Desde los primeros años del siglo XIX y venía poquito a poco, se iba aproximando. ¿Cómo llegó?
Llegó a través de un barco procedente de Baltimore, de Estados Unidos, que entra por el puerto de Cádiz y que va infectando todo desde la costa hacia el interior. Y así progresivamente, allá donde llegue, allá donde dejo y allá donde dejo muerte. Esa fue la progresión, pero quizá lo peor fue que llegó hasta nuestras zonas en agosto de 1811. Ese mes de agosto de 1811 fue nefasto. En medio de unas fiestas patronales empezamos a disfrutar, entre comillas, de lo que iba a ser el futuro más cercano. ¿Por qué? Porque un regimiento catalán, que procedía además de Cartagena, ciudad infecta, que venía de luchar de las guerras napoleónicas de la independencia, pues quería volver a subir a su Cataluña natal, pero para eso uno no lo puede hacer el primer día ni en el segundo, necesita ir haciendo noche allá donde vaya pasando. Y en Alicante descierran las puertas con todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque si yo ya he escuchado en el boca a boca que hay una enfermedad muy mortal por ahí suelta, yo lo que voy a hacer es protegerme y proteger a los míos. Pero en Elche le damos la vuelta a todo. Porque en Elche somos más festeros imposible, ¿verdad que sí? Y sabiendo que había fiestas y sabiendo que existía la extrema posibilidad de traer gente nueva, que hiciera intercambio, dinerito, movimiento, qué alegría y qué alboroto para todos. Claro, la primera muerte llegan a los 2 días de que estos chavales estaban todos sanos, supuestamente, sí, todos sanos menos 2 y así sucesivamente. 100 muertes en un solo día de septiembre. Fijaos, os estaba hablando de agosto, llegó a septiembre, 100 muertes. Aquello parecía imparable. ¿Por qué? Porque al final hay demasiada muerte cerca de la gente que está sana y el problema de salud pública del que hablábamos otra vez crece. Crece porque los vivos están en contacto con los muertos y se van enfermando uno tras otro. Y claro, llega septiembre, llega octubre, llegan todos los meses posibles. De hecho, fueron 4 meses de epidemia, 4 meses en los que nos dimos cuenta que nosotros no habíamos seguido la Real Cédula de Carlos III. Nos habíamos prometido muchas cosas, pero no habíamos llegado hasta ese punto, no habíamos cumplido el postulado. No teníamos un cementerio ventilado extramuros. No habíamos hecho los deberes. Entre dimes, diretes, guerras, bienvenido sea esto, bienvenido lo otro, nos encontramos con la fiesta de agosto, aquí todos contentos, y toda la muerte y la destrucción posible. Sí que se habían presentado 2 proyectos que tenían más o menos sentido. El primero de los proyectos en el bancal de la Olivera del Llano de San José. Los médicos Diego Navarro y Miguel Aramo de aquel momento dicen que el terreno no era adecuado. No, que no era bueno porque no favorecía la desecación de los cuerpos, porque los vientos iban a traer el olor a la ciudad, que si es un terreno con una tendencia a encharcarse o inundarse, no es bueno el terreno, proyecto paralizado. Siguiente, proponer otro nuevo terreno, que está más alejado, que la tierra es mejor, que todo genial, pero luego vuelven los médicos y dicen que el primer terreno estaba bien. Y entre una cosa y la otra llega 1811 y tenemos un montón de muertos que no sabemos dónde meter porque los cementerios parroquiales se nos han copado, plazas como la del cementerio quedaron copadas. Y ahora me diréis, ¿dónde está la plaza del cementerio? La plaza del Congreso Eucarístico, sin ir más lejos. Eso era el cementerio parroquial de la Basílica de Santa María. Y eso quedó lleno hasta la bandera, no podían seguir utilizándolo. Necesitábamos alternativas. Pues la tradición dijo que habríamos grandes zanjas camino Crevillente, porque ya estaba lejos del pueblo, ya pues podíamos enterrar lo suficientemente bien. Y esas grandes fosas, ¿dónde se hicieron? En ese terreno tan malvado que no servía, que era el primero, que era el bancal de la Olivera del Llano de San José. Ahí es donde damos comienzo a ese cementerio viejo. Ahí es como iniciamos nuestra construcción de una manera tan atropellada y tan horrible. Esa construcción se queda paralizada en ese momento, ¿no? Dices, hasta que nos vamos reponiendo de la epidemia y demás, que se perdieron 11.000 de 20.000 vidas. ¿Qué tal si hacemos unas restas? Que es más de la mitad de la población fallece en 4 meses. Las calles estaban vacías, así lo decían las crónicas, pero es que es normal. Ahí teníamos un montón de cuerpos en las zanjas. La construcción se dividirá en 4 patios. Esos 4 patios los habéis conocido, 3 de ellos denominados como las 3 parroquias principales. El que más tarde resistió fue el patio de Santa María, reconvertido en el Jardín del Recuerdo. Seguro que también lo recordáis, yo lo recuerdo, así que vosotros seguro que también.
Pero ¿sabéis qué pasó? Que no había dinero para seguir terminándolo y el recinto se quedó abierto. Os decía antes que era importante que estuviera cercado. Pues no teníamos dinero, así que lo dejamos abierto, solo construimos 2 muros, todo en paz, todo así genial, pero todo un campo libre al que las alimañas empezaban a desenterrar cositas y luego la gente se quejaba, es que apareció un hueso en el centro. Mujer, pues normal, si eso está abierto. Un huesito, un bracito, una piernecita, lo normal. Pero claro, ¿qué pasaba con eso? Es un brazo infecto o una pierna infecta y eso aparecía y las alimañas hacían su agosto, más divertidas todas. Una cosa genial, algo que no me extraña, ¿no? Seguimos con qué. A ver, que yo le dé al play y que lo consiga. A ver. Vamos a aterrizar sobre tradiciones camposantos, que me encantan las tradiciones, porque somos todos súper tradicionales. La simbología de los lugares de construcción de los cementerios, porque ahora me diréis, claro, es que se tuvo que construir allá, donde pudo ser, pero tiene sentido su construcción en sí misma, porque en principio todos los camposantos, todos los cementerios, su puerta principal debe ir orientada al este, porque el este es por donde sale el sol y se pone por el oeste. Si hacemos un cálculo más o menos de la puerta de nuestro camposanto, nos daremos cuenta de que está más o menos al sureste. Casi sale el sol, pero casi se respeta la norma, ¿no? Porque así la luz llega desde el principio, ¿no? Es como simbólicamente hablando, la luz está presente durante todo el tiempo hasta que desaparece. Pero además, tiene sentido como espacio sagrado, al menos el nuestro, que parece que no tenía sentido, pero para mí tiene todo el sentido del mundo, ese bancal de la Olivera del Llano de San José. ¿Por qué? Bancal de la Olivera. La Olivera, ¿verdad? Se comenta que había un olivo, si no lo hubiésemos llamado el bancal de la Olivera. Y el olivo es un árbol sagrado. Hemos crecido con él. Ese olivo que aparece desde las tradiciones más antiguas, porque los emperadores romanos ya eran ungidos en este aceite de oliva para su consagración. Ya estaban consagrados con aceite de oliva. Qué importante era ese fruto. Vamos a recurrir a la Biblia. Etapa de Noé y toda esa destrucción. ¿Os acordáis que la paloma llevaba una rama de olivo en el pico? Era como haber encontrado esa posibilidad de una tierra firme en algún lugar. Eso era. Y por último, seguramente también os acordáis que Jesús lloró en el monte de los olivos y fue crucificado en una cruz de madera de olivo. ¿Más sagrado el terreno? Imposible. Yo creo que probablemente todo tenga sentido si lo dejamos por ahí. Importante la diferencia. Cementerios católicos y cementerios civiles. La mayor parte de los cementerios siempre han sido católicos. Era el monopolio de la Iglesia. Pero claro, es que no todos son católicos. Hay muchos ateos. Hay muchos suicidas. Esos han renunciado al derecho a la vida. Hay muchos que profesan otras religiones, ejecutados. Hay un montón de posibilidades, ¿verdad? Necesitamos los cementerios civiles por encima de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hasta los librepensadores iban al cementerio civil, pensaban que más de la cuenta, y claro, tenían que ir aparte, porque tanto pensar uno al final se le quema la cabeza, y es importante. Pues resulta que en Elche también teníamos nuestro apartadito, ¿vale? Porque el cementerio es propiamente católico, lo sabéis. Pero antes de los 4 patios había un quinto patio. Un quinto patio que estaba por la parte de detrás, con su puerta, para acceso independiente, que no podían entrar por donde los católicos, ¿eh? No, respeto, porque no. Porque capaz que eras un suicida o eras un ateo y te perdías por el camino. No podía ser. Pues, a ver, no, esto no tiene puntero, ¿verdad? Carajo. Bueno, no pasa nada. ¿Veis los 4 patios? ¿Veis la diferenciación entre lo que es la parte de atrás, secundaria, contemporánea, y la... A ver, mirad mi dedito. ¿Veis? Ahí está.
el patio de los colgados o de los condenados. Los condenados, como se dice habitualmente. Los colgados, como lo dice mi abuela. Y probablemente tenía sentido, ¿no? Porque los que se colgaban también acababan ahí. Porque dices, ostras, qué grueso muro los separaba. Si os vais allí y lo comprobáis, el muro entre una zona y la otra es mínimo así. Que no se perdieran las almas en el camino. A ver si se iban a perder e iban a irse camino al cielo cuando no debían ir camino al cielo. No sé si habéis conocido el patio de los condenados, pero a mí me llama mucho la atención porque hoy en día hay muchos nichos verticales, ¿vale? Es como laberintos. Camináis, es una zona muy laberíntica, está como cerrada. Para poder salir tenéis que volver abajo y volver a salir para ir a la otra zona. Hay muchísimas personitas de ideología contraria a la imperante durante la dictadura. Ahí lo dejo. De hecho, he descubierto a muchas de esas personas librepensadores con unas grandes capacidades y personas de las que, bueno, pues no se habla, pero están ahí, ¿vale? Y yo pues siempre tuve para allá una visitica a todos por igual, porque entre todos construyeron nuestro Elche querido. Si seguimos por aquí, a ver, una pregunta importante. ¿Qué pasa con los niños que no han sido bautizados? ¿Dónde los colocamos? Es importante, ¿verdad? No solemos hablar de la muerte infantil. Tabú. ¿Por qué? Porque no es ley de vida. No forma parte de lo que conocemos. Es decir, yo no le puedo explicar a un padre que asuma que ha muerto su hijo antes que él, ¿no? La ley de vida invertida. Eso no se lo puedo explicar a nadie. De hecho, probablemente esa persona no lo logre superar nunca. Y yo diré, tienes toda la razón, ¿por qué no se puede? Es imposible. Yo puedo incorporar en mi día a día esa pérdida y puedo vivir con ella, pero no puedo superarla. Sería una gilipollez absoluta que yo a un padre le pueda decir eso o a una madre. Es totalmente imposible. En nuestro cementerio, por ejemplo, encontráis lápidas infantiles mimetizadas con las adultas. No tenéis una zona especial donde los infantes descansen. No existe un lugar apartado. No sé si habéis estado en San Lorenzo del Escorial, donde está el Panteón de los Infantes, la famosa tarta nupcial. El que tuvo la brillante idea de ponerle esa forma, yo creo que ahí se jubiló, porque desde luego aquí no era agradable para eso. Pues ahí hay algo en el que están todos por igual, todos los infantes por igual. Pero claro, nosotros no tenemos eso, tenemos personitas mimetizadas, con lápidas blancas, signo de pureza, un signo de pureza. Incluso diría que la lápida blanca llega hasta una jovencita de 20 o 21 años sin casar, por ejemplo, es decir, virgen. Simbolizamos la virginidad con el blanco, una vez más, ¿no? Hacemos tradición. Pero claro, ¿qué pasa con los que no han sido bautizados? ¿Alguna vez os habéis hecho la pregunta? ¿Pueden ser enterrados en un cementerio católico? No. Yo os lo adelanto, no se podía. Eso era una odisea. Eso era imposible. ¿Por qué? Eras un bautizado, eras un hijo del demonio. Efectivamente. Es que además lo ha clavado. Y eso además tiene una explicación. ¿Por qué motivo? Vale. ¿Por qué motivo tiene esa explicación? Porque se supone que yo nazco, soy un niño, y nazco libre de los pecados adultos, pero no del pecado original. ¿Qué quiere decir eso? Que como persona que soy, ser humano que soy, hasta que no me bautizo, tengo una tendencia y unos instintos que yo no voy a poder controlar. Pero cuando me bautizan, pues ya eso como que lo elimino, ya está muchísimo más controlado. Ay, qué bien, qué alegría, pero a veces no da tiempo. No da tiempo y tenemos que asumir que esa posibilidad puede existir. Hoy en día es algo de lo normal del mundo, porque ya no solemos bautizar con la misma ansia que hacíamos en el siglo pasado. Y claro, venía el problema, porque tenemos una tendencia, decimos, no, es que el niño pues, se ha marchado y se ha convertido en un ángel. Mal, no se ha convertido en un ángel, porque los ángeles existen desde el principio de los tiempos y son asexuados. Lo decimos para quedarnos tranquilos con nosotros mismos, pero los niños no se convierten en ángeles. Si no se bautizan, dice la tradición que se quedan en el limbo. No van al infierno, pero casi. Es decir, es como un espacio diferenciado en el que las llamas no te tocan,
Y tú, como eres un alma justa pero no bautizada, pues tienes que quedarte ahí sin pasar al otro lado. Te quedas como estáticamente ahí durante toda la eternidad. Llega un momento que esto se traduce a nivel de enterramiento. ¿Dónde iban los nenes? Al patio de los condenados o de los colgados, según hemos hablado. Y esto además lo sé de buena tinta porque mi abuela me decía, un hermanico que yo tuve que nació, que no podía vivir, estaba en el patio de los condenados y yo le iba a visitar. Un hermanico que moriría con poquitos días, si es que no sería más. Sí. ¿Por qué algunas veces en nicho, por qué otras veces en tierra? Porque yo he visto en niños en tierra. Sí. Hay un porqué ahí. Sí, pero es un porqué básicamente de equilibrio. Es decir, llegó un punto que los enterramientos en tierra eran insanos. Y que eran insanos, y al final por eso optamos por los nichos verticales, porque se podía sellar por todas partes el escape de gases. Según la tradición cristiana, que las almas salgan. Según una cosa y otra, pero al final es un motivo práctico. ¿Vale? Esto tuvo una solución, ¿no? El Concilio Vaticano II propone una reforma litúrgica y contempla una serie de plegarias para medio bautizar a ese niño que no ha podido ser bautizado, darle la media extrema unción y que pueda reposar en una tumba de un cementerio católico. Eso para los ricos, porque los pobres se irían al patio de los condenados igual que iba el hermanico de mi abuela. Ahí está. Más cositas importantes. Claro, porque esto yo no sé si lo sabéis. Nuestro cementerio está construido sobre una red de acequias, para que nos entendamos, un espacio destinado al regadío, a la agricultura. Y esos túneles, esos espacios, esas acequias que están en el subsuelo, no se pegaron cuando empezaron a hacer zanjas, fueron construyendo para arriba, porque hacía falta sitio y aquello quedó así. Los pozos siguen estando. De hecho, en el patio de San Juan se han exhumado los restos de numerosos represaliados de la guerra civil que iban lanzados ahí. Pero es que no han sido los únicos, eso es lo que ha trascendido, ¿no? Al final es la parte que trasciende. Pero yo recuerdo que hasta por lo menos en los años 60, en los pozos se lanzaba a la gente sin familia. Se encontraban a un muerto en la calle, que el pobre no tenía a nadie, que nadie sabía quién era, ¿qué hacemos con él? A la fosa. Pero lo que pasa es que la fosa, a título práctico, eran este tipo de cosas. Y esto, además, bueno, mi abuela también me lo contaba, dice que al final todo viene de la tradición oral. Me decía que los bebecicos que nacían, así como que no sobrevivían a los pocos días, iban al pozo en una cajita de zapatos. Parece un poco macabro, pero al final era la única solución que se veía a este tipo de circunstancias. Se utilizaban los pozos como osarios. ¿Os acordáis al principio que os decía la tierra no era adecuada porque había tendencia a inundarse, etcétera? ¿Por qué la tendencia a inundarse? Porque es una zona dedicada al regadío y a la agricultura. Así es que al final era un cúmulo de acciones. Sí, pero mira, estás diciendo eso de que la tierra amarilla no se extendiera y ahora echas a la capa freática donde está el agua subterránea. Sí, esa que ya no se usaba. Eso ya no se usaba. Esa zona de riego, eso dicen. Eso dicen. Ese agua percola y no se mueve. Eso ya no se mueve. Eso se quedó ahí. Voy a terminar con este fenómeno, que sé que os gusta, los fuegos fatuos, que seguro habéis oído hablar de ellos en alguna ocasión. Y alguna vez alguno de vosotros habrá visto alguno, ¿no? Que son más propios pues, de las zonas pantanosas, horario media tarde, y bueno, pues al final son luces frías, es el fuego que no arde, y es fruto de una combustión, no tiene ningún misterio si en realidad vamos a eso. A ver si consigo... El fuego que no arde, me gusta porque es verdad, parece fuego pero no lo es, y sobre todo aparece en los pantanos. Pero es que en realidad tiene una explicación muy lógica, forma parte de la combustión de ciertas materias, y esas materias pueden ser animales, pueden ser vegetales o pueden ser humanas. Claro, todos nos descomponemos, no hay ningún secreto, que todos vamos a acabar en el mismo sitio, salvo que se invente la pastilla de la inmortalidad, yo creo que nos acabaremos saludando, sinceramente. Claro, esto parece que tiene una explicación paranormal. ¿Cómo es posible que esto pase? Va ganando terreno la explicación paranormal. Son las almas errantes que van saliendo de sus tumbas. Esto es muy propio de los 60. ¿Recordáis cuando Elche estaba supercreciendo a mediados del siglo pasado? Tenía gente de otros lugares de España, no había espacio para todos.
y se empieza a constituir el asentamiento autoconstruido del barrio del cementerio, ¿verdad? Alrededor del cementerio, un montón de casitas. Eso eran casitas y el cementerio, aquí eran todos solares, seguro que lo recordáis. Cuando caía la noche, pues cae la noche y surge la leyenda. Porque al final un camposanto siempre es el fruto de toda leyenda, siempre es el fruto de toda explicación paranormal, parece como que da juego, pero luego resulta que no es así. Pero claro, en aquel momento la tradición oral decía que si veían un fuego fatuo era que se estaban escapando las almas errantes de las tumbas. No sé lo que harían las almas errantes a esas horas, no lo tengo claro, pero al final se decía, se hablaba de ello y crecimos con esa idea. Pero es un fenómeno científico. Siento desmontaros la teoría y auguraros el misterio. A ver, mirad qué bien que he llegado a la hora que yo quería llegar. En las redes sociales podéis encontrarnos como Verónica Cano en cualquier red social. La chica pelirroja que veis en la foto, esa seré yo, no va a tener error. También podéis buscarnos en Asociación Cultural Investrin en cualquier red social, así luego os etiquetáis en la foto y esas cosas normales que hacemos. Y si alguien quiere algún librillo, pues yo estaré dispuesta a firmárselo encantada de la vida, porque efectivamente ese librillo del cementerio lo he hecho con todo el amor del mundo, pero cuando digo con todo el amor, es con todo el amor y el respeto. Esos son los 3 productos de rutas misteriosas que están diseñados hasta la fecha. No sé si recordáis, muchos de vosotros me acompañaron en la ruta del cementerio viejo. La hicimos 28, sí, de octubre, luna llena. Tengo previsto hacer algo así otra vez, estoy esperando, tengo que pedir permisos, es algo que viene en el tiempo, pero me encantaría volver a repetirlo, porque me encanta contar historias a la luz de la luna y me encanta sobre todo que sintáis lo que yo siento, porque es la mejor forma de hacerlo. Si esto va bien, a ver si pudiera anunciarlo pronto. Por supuesto tenéis disponibles libros, lo que queráis, porque está hecho con todo el amor del mundo. Y os termino dando una frase, buenísima además, porque la muerte es un misterio, pero el entierro es un secreto. No llegamos a saber todo. Y con esto os doy las gracias.